Buenos días, domingo 18 de septiembre, comenzamos el número 97 del resumen semanal de trading. Buenos días, Julio. Buenos días, Manu. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buena. Nada. Aquí estamos otra semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. Manu, ¿qué tal por ahí abajo? Buenos días, pues muy bien. A ver que esta semana que ha sido así ya convulsa en América, con tanta volatilidad, tal vez esta semana que nos prepara. Muy bien. Vamos a hacer la estructura habitual y, como siempre, empezamos por el IBEX 35. Bueno, ya tenemos que tener en pantalla los dos gráficos del IBEX 35. Ya sabéis que nuestro enfoque en Six Mentor es principalmente de swing trading y, por lo tanto, siempre tenemos en pantalla a la izquierda el gráfico semanal y a la derecha el gráfico diario. Son nuestras principales herramientas para tomar las decisiones y para ejecutarlas. Es verdad que en determinados momentos se bajamos también a horario para intentar optimizar el momento de entrada si estás dentro del mercado en ese momento, pero principalmente semanal y diario son nuestras herramientas básicas. Gráfico semanal, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, para tratar de encontrar la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra, como siempre os digo. Aquí venimos hablando desde hace ya mucho tiempo que estamos en una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Esta vez no ha podido cortar hacia arriba, ¿lo veis? Ha llegado justo hacia ella y ahí se ha detenido. Y bueno, eso normalmente pone un poco en peligro la situación, ¿no? De todos modos, sigo considerando que es una etapa 1 y solo cambiaría de opinión, solo el precio me obligaría a cambiar de opinión si vemos un cierre por debajo de la zona clave de los 7.760, por hablar en números redondos, ¿no? Si perdiera este escenario, esta cota de aquí, ahí tendríamos que volver a hablar de un escenario bajista de etapa 4, porque ya tendríamos estructura otra vez de máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, y entonces retomaríamos ese escenario bajista. Dudo mucho que lo haga, ¿eh? En principio no creo que lo vaya a hacer. Fijaos cómo es el arranque. Es un arranque con una gran vela sólida, el arranque de esta inhalación. De momento el grado de penetración en la vela previa de este rebote es pequeñito, así que tampoco creo que sea demasiado grave y en todo caso, bueno, pues tiene una zona de soporte aquí en los 7.764 que puede detener el precio. Si veis en semanal es bastante potente la zona de soporte. Si vamos al gráfico diario, déjame borrar aquí esta que ya no nos aplica. Si vamos al gráfico diario, bueno, pues decíamos que algo no nos estaba gustando con el mercado americano, lo veremos después, a ver si puedo quitar esto, ahí. Lo veremos después y que lo que esperábamos era una subida hacia la zona de control, que era esta de aquí, de la zona donde hay acumulación de aperturas y cierres y máximos, ¿no? ¿Lo veis? Máximo, cierre, apertura, apertura, ¿lo veis? Es lo que llamamos movimiento congestionado, frente a un movimiento más o menos fluido como este, o como este de subida mejor. ¿Lo veis? Entonces, cada vez que veáis esta acumulación de velas, si el precio va en el lado alcista posteriormente es una zona de resistencia. Y ahí es justo donde es el primer sitio donde esperábamos que empezaran a aparecer los vendedores, ¿no? No esperábamos, desde luego, este arranque tan potente bajista, pero sí que esperábamos que este movimiento de subida finalizara en estos entornos. Fijaos en el concepto de congestión de velas, lo veis aquí también, supongo. Bueno, pues es la misma razón por la que esperamos que, si esto continúa cayendo, en esta zona tenga bastantes problemas la caída, es decir, aparezcan compradores, porque hay una zona de congestión, en este caso una zona de soporte. Dicho esto, eh, fijaros, ha arrancado con muchísima fuerza. De hecho, fijaros, esto es lo que es un patrón 1, 2, 3, 4 bajista. Pero ojo, cuidado, porque por cómo lo vemos Estados Unidos, y lo veremos, cómo veo Estados Unidos, mejor dicho, y lo veremos luego, cuidado, no vaya a ser convertirse esta vela en un shakeout. Esta. ¿Vale? ¿Qué es un shakeout? Un shakeout es cuando hay una zona de soporte, en este caso muy pequeñita, de dos velas, ¿lo veis? Una zona de soporte, lo rompe y lo más normal, cada vez que haya esta ruptura, es que haya continuidad bajista. Eso sería lo más normal. Pero ¿qué pasa si imaginaros que mañana nos abre, a ver qué pongo aquí, nos abre, no sé, por aquí mismo, o incluso con un pequeño hueco al alza, que parece que puedo intentarlo, y cierra aquí arriba? Imaginaros, vamos a hacer trading ficción o trading escenarios. ¿En qué se quedaría esto? Se quedaría totalmente aislado, ¿no? Se quedaría con un intento de ruptura que rompe esta zona de soporte y que no tiene continuidad. Eso es lo que llamamos shakeout. Eso es lo que llamamos un amago.
Y lo más normal en ese caso es que volvamos otra vez inmediatamente a la zona de los 8.238. Por tanto, mañana tenemos un día clave en el mercado porque lo más normal es que esto tenga continuidad, que se vaya para abajo, pero como eso no ocurra, cuidado porque nos vamos directamente aquí arriba. Nos vamos a los 8.231. Y luego explicaré por qué pienso que puede ocurrir este escenario de irse para arriba, ¿vale? Por lo menos momentáneamente, por lo menos momentáneamente. Empezamos por la primera, que es FaceBee. En semanal tenemos una etapa 4, donde ahora mismo ya tendríamos un doble mínimo, a lo mejor. Y en el momento que supere la zona de los 2,75 nos estaría confirmando un fallo de patrón de venta 1 y por tanto ya empezar a pensar que hemos visto lo peor y para ya pasar a etapa 1. Pero hasta que no supere los 2,75 seguiría al margen, sinceramente, porque puede seguir cayendo. Veremos qué es lo que hace aquí. Si hace el doble mínimo y se reestructura, pero solo a partir del 2,75. Mientras no supere esta zona, para mí no es para entrar. Si nos vamos al diario, aquí teníamos una etapa 4, intentó en una vuelta en V ya convertirse en una 2, no pudo, ¿vale? Porque ya luego sería la 3, que incluso podríamos ver una amplia 1 realmente, como ahora mismo ser aún una 4 y que ya ha tenido un cierre. O sea, un poco liante está aquí en este apartado. De todas formas, para mí, claramente, hasta que no supere los 2,75, pues es un valor por el cual no entraría. Yo de aquí destacaría dos cosas. Primero, lo que siempre decimos de Facebook, cuidado con el volumen, ¿ok? Y segundo, de los escenarios que planteas en diario, Manu, yo me quedo con la etapa 1, sinceramente. Está todavía cortando hacia arriba, hacia abajo la media de 20 y mientras eso no ocurra, la superación de los 2,75 evidentemente es la clave, como dices, y ahí sí que empezaría una etapa 2 en ese marco temporal y que confirmaría lo que estamos viendo, ese incipiente intento de giro en semanal. O sea que etapa 1 en diario, etapa 4 finalizando parece ser en semanal y clave en 2,75, sin duda. De Sin duda. todas formas, yo lo que veo muchas resistencias. O sea, luego la Hay media de muchas. 200 en los 3, Sí. 3,19. Aquí también tendríamos otra congestión. O sea, es que está claro que parece rentable si entras y aciertas, pero es que como no, o sea, al final es para ir bajando. Y si nos vamos al mensual, porque a mí valores que son de tan poca capitalización y de volumen, prefiero verlos en mensual. Al final aquí lo podemos ver mejor. Como ya está la media de 20 a un 55%, se ha apoyado lo que sería el soporte menor. Aquí, lo suyo es que haga pues esta inhalación hacia la media de 20, pero para mejor seguir cayendo hasta la zona del euro y medio, ya veremos. Por eso digo que eh, si se entra, es superación de 2,75 y teniendo claros los conceptos de dónde pueden estar las siguientes zonas de resistencia para salirse. Porque, por ejemplo, aquí si sube los 3,80 aproximadamente, que sería esta zona, estamos hablando del mensual, o sea, ya más a largo plazo, sería la otra zona de resistencia. Muy buen punto de vista porque al final lo importante, estás viendo que la corriente es hacia abajo, ¿no? Entonces, aunque ahora haya un remolino importante, un rebote importante, puede haber un rebote importante que nos lo marcaría el comienzo de ese rebote, la superación de los 2,75, de fondo tenemos un movimiento bajista. Vamos a por la Y, siguiente. y Sí, dime, dime. soporte claramente esto, no perder los Bueno, 2,07, que fue el mínimo del... sí, Sí, además los 2,07 a cierre, ¿eh? Siempre no perderlo a cierre. fijaros ahí en diario cómo hay el concepto de las mechas por abajo. Márcaselo, Manu. En diario, hay un montón, eso es. Eso anticipaba la subida hacia resistencia menor. Venga, nos vamos a por la siguiente. Inditex. Inditex, claramente veníamos de una etapa 4, Ujú. ahora mismo ya estaríamos en una etapa 1, que incluso ya Mm, podría ser 2, porque y sí, pues yo iría, una yo iría, 1, yo iría, yo iría más allá incluso. Yo creo que ya es una 3. incluso en la 3, Fíjate, puede salir de aquí. fíjate, del último impulso alcista, desde los 20 hasta los 26, mira cuánto he eliminado ya.
¿Lo ves? Ha eliminado, pues, no sé, Ujú. el 90 o el 90 y tantos por ciento. Yo casi diría una 3, así que imagínate. 3 o 1, veremos. Yo, Lo Veremos. que sí que yo, está mira, claro yo es sí, la... Sí, yo estoy con Juan, ¿eh? Yo diría que es una 3, o sea, es una 2 que se ha agotado ya, es una 3. Y si te vas al mensual lo vas a ver más claro. ¿Por qué pienso que A es una ver, 3? mensual. Mm, vale, pues, techo redondeado. No, te mm. estoy redondo y patrón de venta Patrón de 1 venta uno. mensual. Sí, sí. Ujú. Sí, yo cuando tengo estas dudas, que son muy legítimas, vete otra vez al semanal, Manu. Vale, ahora simplemente corre para atrás el gráfico, quítale 4 velas, por ejemplo. Quítale la grande. Ahí, ¿qué etapa dirías? Ahí ya, Una como, 2. sí, una etapa 2, sí, la Una verdad que 2 sí. clara, ¿no? ¿Lo Sí, ves? sí, Entonces, porque encima aquí ya tenemos los mínimos crecientes y eso es, ya empezamos eso a tener es. máximos, sí. Eso es. Entonces ahí sería una 2 clara. Yo hay muchas veces que lo que hago cuando me ocurren estas situaciones, que antes me ocurrían más, ahora ya menos, lógicamente, si quitas la media de 40, un segundo, si la eliminas, la ocultas, digamos que se te viene un... Ahí está, ahí ves el ciclo, ¿lo veis? Entonces ahora se ve perfectamente cómo ya el precio ha caído otra vez por debajo de la media de 20, cómo ha eliminado el 100%, bueno, el 90 y muchos del último impulso alcista, de la última exhalación, y por eso es la razón por la que yo considero que es una etapa 3 en ese marco temporal. Y también por lo que creo, puede ser también, en la media de 20 normalmente cuando empieza a cortarla está más o menos plana. Aquí realmente Ujú. ya está Mm. bastante inclinada de etapa 2, sí, es verdad. Sí. Por eso, pues entonces en Inditex estaríamos en una etapa 3 en el semanal y, si no, y aquí también tendríamos el concepto que conocemos como movimiento que se acerca a la media de 200 y como ACDs, en este caso de resistencia. Sí. Y en diario sí que más claramente etapa 4. Ajá. Ha intentado tener algún cierre, pero de momento no. A ver si termina confirmando, no pierde los 21,93 para empezar a estar en una etapa 1 aquí Ujú. en el diario. Y sinceramente, para posiciones alcistas, hasta que no superase la media de 200 no entraría. Yo de aquí destacaría dos cosas en el diario. Mira, ponlo un poquito más grande, por favor. Destacaría, lo tienes marcado ahí, una especie de un mini shakeout en el mínimo. Ahí lo tienes. Esa vela es roja y elimina todos los mínimos anteriores. ¿eh? Elimina todos los mínimos anteriores, siendo una vela roja potente y se da la vuelta. Esa es. Y la consecuencia de un shakeout lejos de la media es que se va a ir hacia la media. Y segundo, el concepto que decías lo mismo en semanal, en diario, fijaros, una subida fuerte desde 21 hasta 23, ¿dónde se para? En la media de 200, clavado, pero clavado, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí tenéis el concepto tan, bueno, que los seguidores de Six Mentor pues estaréis cansados de escucharlo y espero que lo estéis aprovechando día sí y día también porque ya veis que es algo que ocurre muchas veces en los mercados. Por lo tanto, aquí, ¿qué más conclusiones, Inditex? Para entrar yo no la veo. Mm. Alcista, desde luego, y bajista, pues tampoco, la verdad. Que está en etapa que Está realmente bastante, mejor estar fuera. de momento, bastante está fuera. Y como no nos indican si es para entrar o para cerrar posiciones, pues ese es un poco el escenario. No, no está interesante. Vamos a ver la siguiente, IAG. Vale, ya que tenemos una etapa 4. De momento tenemos aquí un doble mínimo, pero como ha terminado esta semana, lo que nos indica es que debería tener continuidad bajista. Y el siguiente objetivo ya van a ser pues la zona del euro, los 0,99 céntimos. Si nos vamos al diario, oh, vale, tenemos una etapa 4. Eh, a lo, diré por qué el Olala este. Eh, en una etapa 4 que el martes 13 nos dio un patrón la entrada por un patrón de venta 1, que encima pues era una envolvente que una, dos, tres, 4 velas, o sea, una envolvente que englobaba a 4 velas. Entonces aquí era el martes para entrar en un momento bajista, hace la inhalación y el viernes nos hace un hueco profesional bajista. De momento se ha frenado en la zona de soporte, que son el euro y 20 céntimos aproximadamente, pero para mí tiene toda la pinta de continuidad bajista, de irse a buscar por la zona del euro. Ujú. Mira que yo en diario, ahí lo que veo también, aparte de todo lo que has dicho, veo
un fallo de ruptura de continuación alcista en las últimas semanas. ¿Lo detectas ahí al final? Perfecto, ese. Fijaros que las 4 velas anteriores a lo que está marcando Manu hacen una zona de resistencia y después lo que nos hace es un arranque en la vela verde previa a la gran roja y esa vela de arranque no tiene continuidad. A ver si nos la marca un momentito aquí, Manu. Ahí es. Eso es. Esa vela verde es la que haría la ruptura de la resistencia formada por las 4 velas anteriores, rompe hacia arriba y cuando hay una ruptura de resistencia, una ruptura de soporte, la clave está en la vela siguiente. Si tiene la resistencia aquí, tenemos la vela que rompe y en la vela siguiente no hay continuidad, cuidado porque eso se va a zona de soporte previo, que es justo lo que ha ocurrido, justo a zona de soporte previo. Vale, pues sí, pues zona importante de 1.20, ¿eh? Y ojo porque 1.20 a 1 hay un porcentaje interesante muy majo. Un 20% En fluido. posiciones cortas, así que cuidado. Interesante viaje. Venga, nos quedan 2 más del mercado español. Vamos a hablar por Solaria. Vale, pues mantenemos lo que comentamos hace ya unas semanas. Está en una etapa 3, Solaria, y que en este rango lateral, hasta que si lo supera, pues sería para posiciones alcistas. Si pierde la zona de los 19,30 €, pues sería para posiciones bajistas. Mientras esté en este rango, pues a esperar. Si nos vemos al diario, mira, voy a hacerlo más lento porque hay varias cosas aquí. Voy a marcarlo. Aquí tenemos el día jueves 25 de agosto, un patrón de ruptura a continuación alcista que no tuvo continuación, nos hizo lo que sería el fallo, que sería cuando englobamos estas 2 velas, y lo suyo es ir a visitar soporte. El ir a visitar soporte sería irse a la zona de los 21,80. En este caso incluso se pasó. Entonces ya cambió aquí a etapa 4, prácticamente, y caída vertical hacia la media de 200, que antes lo habíamos dicho, no sé qué valor, en el lado alcista, creo que era Inditex. Pues aquí también tenemos lo mismo, parada, ir hacia una inhalación hacia la media de 20 y pues el viernes nos dio lo que sería el patrón de venta 1. Para mí no es un patrón de venta bueno, no creo que tenga mucho, un 6%, pero básicamente por cómo empieza esta inhalación con una gran vela sólida, debería de dar fallo. O sea, no creo que pierda lo que son la media de 200 en este caso. Si no pierde la media de 200, ¿vale? Esta semana tendríamos ya un doble mínimo en etapa 4, para luego ya, pues, semana siguiente etapa 1 y pues seguir en este rango lateral. De Solaria. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo también pienso que este patrón de venta 1 no va a funcionar por el grado de la fuerza del arranque y que no va a funcionar significa eso, que no va a perder el mínimo anterior, ¿no? Una pregunta, a ver si os animáis. De los últimos 10 velas, ¿cuál es la vela clave? De las últimas 10. ¿Cuál diríais que es la vela clave? ¿En diario? Sí, sin duda. La vela clave, pues la del martes 13 de septiembre, ¿no? A ver, ponla el cursor. Correcto. Sí. Exacto. Esa es. ¿Por qué? Porque fijaros esa vela cómo fue durante la sesión. Fue vela verde rompiendo máximos anteriores e indicando que inicialmente se iba para arriba. No lo ha hecho y se ha dado la vuelta. Y esos son los pequeños detalles de microtrading, podríamos decir, que solo vas viendo primero cuando te los muestran y segundo cuando ya llevas tiempo, de, uy, el amago que ha hecho para arriba, en realidad no deja de ser un mini shakeout, ¿no? Un mini amago de que me voy para arriba, no puedo, y cuando negamos un movimiento alcista, ya sabéis que ahí la consecuencia es bajista. Por lo tanto, ahí estaba la clave, que al perder el mínimo de esa vela arrancaba el siguiente movimiento de exhalación. No solamente ha estado ahí la clave, sino yo creo que esa sigue siendo la vela clave, ¿no? Porque la superación de esa vela nos confirmaría la eliminación en semanal de la vela roja ignorada, nos confirmaría el checkout que ha hecho por abajo y nos iríamos nuevamente arriba. Sí, o sea, es la clave en ese momento y para continuar, efectivamente. Estamos viendo de shakeouts al final, aquí también esta zona al final. Sí, también, claro. También. Sí. ¿Qué nos queda? Naturgy. A ver qué pinta tiene. Pues en semanal tenemos una etapa 3, ¿ya?
Sí, sí, sin duda. Esta semana perdiendo ya dos, casi a un no. Debería confirmar esta semana. Sí, sí, una 3 clara. Mira, aquí también tenemos otro concepto que estábamos comentando, el fallo de ruptura, ¿vale? Tenemos aquí cómo intenta, no puede, o sea, estaba haciendo un patrón de ruptura a continuación alcista, no puede la semana 34 y se ha ido a visitar soporte, que Y sería comienza, y comienza a través de un hueco profesional la caída. esta. Esa es. Esta vela Ahí está. sería. Esa es. De todas formas, pues un poco como Solaria, rango lateral. De momento, a ver por dónde se define. Sí, bueno, si es etapa 3, claro. Sí, sí, efectivamente. A ver en diario cómo está, comprime un Y poco. en diario sí que tenemos aquí ya claramente una etapa 4 con una caída vertical que ni siquiera lo ha parado la media de 200. Ujú. Parece debería de seguir cayendo hasta la zona de los 25 euros y ¿Entrarías en corto ahora? no, es ¿Entrarías en lo que corto iba a ahora? Vale. comentar. O Ah, vale. sea, caer hasta aquí, como el movimiento empieza de tan lejos, está Ujú. a un 9%, que si llega hasta aquí será un 10-11% de la media de 20, lo suyo es que llegue aquí y empiece la inhalación hacia esta zona aproximadamente, hacia los 26 euros. Y a partir de ahí sería para entrar entonces a cortos. Lo que pasa que también para entrar a cortos aquí se hace todo este movimiento. Vamos a ver si es esta semana o la siguiente cómo queda, porque de momento ya tendríamos dos grandes velas sólidas bajistas Ujú. y normalmente nosotros operamos que a la tercera vela sólida nos vamos. Por eso mismo ya veríamos cómo Correcto. quedan el alineamiento temporal para ver si entonces valdría la pena entrar o no a cortos. Pero en Es, principio, cuando llegue, haga este pullback, ahí sería el momento de entrar en cortos. Eso que está comentando Manu es fundamental, el concepto del alineamiento de los marcos temporales. Puede ser una cosa que en diario digas tú tiene un aspecto fantástico y sin embargo en semanal, por la razón que sea, no nos la cumpla, ¿no? O no nos la apoye, mejor dicho. De hecho, en diario estaba mirando que muéstrale ese concepto de proporcionalidad de impulsos porque me da la sensación de que está ahí ya, ¿eh? Desde ahí ya está ahí, correcto. Y el siguiente, ahí lo tenéis, clavado. ¿Lo veis? Es justo lo que decía Manu. Ahí tenéis el potencial objetivo. Es decir, todavía puede caer un poquito más, pero por eso decía que ya esa exhalación está muy próxima a finalizar. Entonces, ya no tiene sentido abrir posiciones cortas desde el punto de vista de swing trading, porque el swing ya está hecho en su 90%. ¿Vale? Habría que esperar la inhalación para ver si luego nos interesa ese hipotético patrón de venta 1 posterior, bien teniendo en cuenta lo que nos dice Manu. Vale, Y perfecto. para finalizar, lo que comentaba las tres grandes velas sólidas, mira, Ujú. aquí tenemos algún También, caso. sí, sí, es verdad. Ahí tienes Uno, una, dos, dos y tres. correcto. Sí. Una, dos Dos y y tres, tres. O correcto. sea, aquí tendríamos, si queréis, considerar una cuarta, pero es decir, normalmente, o sea, suelen hacer tres. Si hacen más de tres, es Mm, una de cada 10 y entonces por estadística correcto. vale la pena en tres y fuera. Continuamos con el oro. Vale, esta la comentamos en el grupo Signar, que como perdiese la media de 200 para cortos, la Sí. verdad que estaba muy bien. Y no sé quién lo comentó, que me preguntó por el tema de entrar, si vale la pena o no este día, pero bueno, vamos a ver. Gran zona de soporte que tenemos aquí, Ujú. que también coincide la media de 200 y el momento que lo rompa es para entrar en cortos hasta la zona de los 1455. Si Ujú. nos vamos al... Sí, tiene uno, dos, vale. Si nos vamos al diario, el momento que perdió los 1688 era para entrar por patrón de ruptura de continuación bajista y nada, y ahora esperar. Si entró el compañero, por ejemplo, en este caso, podría estar haciendo ahora un patrón 1, 2 y 3 para acumular más o lo que sea, pero de momento para el lado bajista. Ujú. Vale, bueno, estaba claro que en esta zona iba a tener un poco de rebote por la media de 200 y zona de soporte en semanal. Yo creo que ahí está claro, ¿no? De hecho, lo tienes bien marcado justo ahí. Por tanto, ahora una inhalación tiene toda la pinta de ocurrir hacia los 1600 hasta hacia resistencia menor en diario, que son los 1688, eso que tienes
88 me parece, ¿no? 80, no sé, Sí, no lo sí. veo bien. Vale, 1688, que es ahí donde tiene la siguiente. Vale, y ahí veremos, porque la clave, sin duda alguna, está en el mínimo de la vela verde, esta que veis. Como pierda ese mínimo, cuando lo pierda, si es que lo pierde, pues tiene un recorrido bajista muy interesante. Y para nosotros operamos en CFDs para posiciones cortas, algo muy sencillo de hacer y muy interesante. Así que Eh, el oro que se puede estar poniendo muy, no sé, sí, interesante es la palabra para operar en las próximas días. y dos cositas que diría. Ujú. Por, a veces preguntas de shakeout, nos preguntan Sí, los compañeros. Si esta vela de aquí del viernes, en vez de sí. terminar aquí, Eh, termina por encima de los 1688, o buah, sea, buah. por esta zona, eso sería entonces un shakeout, Eso es, porque eso es. rompió el soporte y luego pues lo recuperó cerrando por encima de ese soporte perdido. Sí, sí. Y luego otra cosa por el tema bajista que pueden decir que es zona soporte, media 200. Aquí coincidimos en que está ya en una etapa 4, ¿vale? En el momento que la semana 27 perdió estos dos mínimos relevantes, ya consideramos que está en una etapa 4. Cuando está en una etapa 4, consideramos que cuando hace un patrón de venta 1, normalmente es para perder el mínimo anterior. Es decir, si aquí tenemos este mínimo y en la semana 33 nos dio un patrón de venta 1, lo Ujú, suyo es que pierda este mínimo. De ujú, momento ya lo ha cumplido. Lo digo porque pueden decir, con tanta zona de soporte más media 200 hubieses entrado o no. Yo sí por esto, porque cuando es un patrón de venta 1 en una etapa 4, normalmente es para perder este mínimo. Entonces, puede ser que tenga esa continuidad esta semana un poquito, luego vuelvo a hacer la inhalación hacia los 1688 para seguir cayendo. Lo creo ujú. que puede pasar en el oro. Y nos vamos a dar el salto al mercado americano. Bueno, pues ya tenemos en pantalla el mercado americano. Ya sabéis que analizamos a través de tres índices, el Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell, cada uno interesante en su versión. Y lo solemos utilizar a través de los ETFs, a través de los ETFs que son bueno, los índices reflejados en un fondo de inversión cotizado, digamos, ¿no? Los gráficos son casi iguales, si no iguales. Y empezamos por el SPY, SPY, que es este que tenemos aquí. Y el escenario que tenemos en marco temporal semanal, pues bueno, es una etapa 1, es una etapa 1, en la que, bueno, si vemos esto, está claro que lo que esperábamos es continuidad bajista, ¿no? Con esta gran vela envolvente bajista que hemos tenido, ¿no? Bien, luego veremos que en diario tampoco debe ser así, no tan claro, no tan claro, e intentaré explicar por qué, pero bueno, es verdad que viendo esto, si aislamos las dos últimas velas, lo que nos indicaría esto es continuidad bajista, de la misma manera que aquí teníamos ese momento de continuidad bajista también, ¿no? Por lo tanto, de momento, etapa 1 en marco temporal semanal y en diario. En diario ya tenemos etapa 4. Si os acordáis, hace 2 semanas decíamos, no nos gusta mucho esta subida que estaba habiendo, no nos gustaba mucho porque no nos permitía mantener el concepto del ciclo de vida y del alineamiento de los marcos temporales. Ha ocurrido lo que pensábamos que podía ocurrir, se ha dado la vuelta, no con tanta violencia, la verdad. Yo pensaba que iba a abrir con este pedazo hueco bajista, sí pensaba que iba a hacer una caída para perder este mínimo en diario y así convertirnos en una etapa 4 y entonces ya me empiezan a encajar los marcos temporales, cosa que antes no ocurría. Pero bueno, sí que sí una noticia, que sí PC, que sí nos da un poco igual. Eso lo que hace es nada más que enfatizar un poco el hueco y la apertura. Y al final irse al redil, digamos, ¿no? Al redil de los ciclos de vida y de los alineamientos de marcos temporales. Bien, dicho esto, ¿por qué creo que a priori esta no va a tener mucha continuidad? Porque fijaros, cuando esto ocurre, cuando hay una gran vela sólida en este marco temporal, así, y ocurre ya 4 velas de caída, 4 velas, porque la última vela es verde y puede llevar a confusión, pero no deja de ser una vela de caída con máximos y mínimos relevantes, decrecientes, con el precio bajando, es una vela de caída. Cuando ya iba 4 seguidas, hacia abajo, lo más normal es que, bueno, a lo mejor puede haber una quinta, pero pero no, no es habitual que haya muchas más. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que esta semana, en semanal, haya una vela así verde.
Que a lo mejor luego es simplemente un patrón 1, 2, 3 y para continuar bajando, pues posiblemente, no tengo ni idea. Pero de momento esperaría una especie de rebote en este mercado. Por lo menos un intento, como mínimo de rellenar este hueco, como mínimo de rellenar este hueco. Es verdad que los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado, que os subiremos como todos los lunes a la plataforma, no están totalmente sobrevendidos, ni mucho menos. Todavía tiene margen de caída, pero es que yo creo que ese margen de caída va a venir después de un intento de rebote. ¿Dónde ahora ya podemos eliminar esto? Porque ya he eliminado el 100%, que era el objetivo. Ahora, ¿dónde va a estar la clave? Bueno, como siempre, ¿no? En este caso es muy fácil porque coincide el concepto de resistencia menor, que sería un máximo que está visitando un mínimo previo, resistencia menor con la cobertura del hueco. ¿Vale? Por tanto, ahí va a ser una de las claves, en los 390, vamos a decir. Entonces, ese es un poco el escenario que creo que puede haber en los próximos días. Esa subida, y ahí es donde se la va a jugar, ¿no? Si es capaz de superar esto hacia arriba o ya continuar cayendo. Es lo que yo veo en el SP. No sé si queréis comentar algo sobre él o me salto al Nasdaq si veis algo distinto. Juan, no, yo un poco Dime. por comentar un poco lo que vamos a publicar en el newsletter del USA Index. Sí. Un poco, yo veo un poco la discordancia, ¿no? Esta semana entre el semanal y el diario, ¿no? Porque Ajá. el semanal, por proporcionalidad del impulso y por tal como ha arrancado, casi que en 2 o 3 semanas estaremos nuevamente en los mínimos anuales, ¿no? Sí. Eh, Pero seguiría siendo una etapa 1. sí, seguiría siendo una etapa 1, ¿no? Perfecto. Y en diario, bueno, en diario, tal como ha acabado la semana con ese hueco novato, lo normal es que arranquemos la semana con lo que sería la inhalación dentro de esa etapa 4, ¿no? Correcto, sí. Para Encaja luego perfectamente. seguir cayendo en concordancia con lo que nos dice el semanal, ¿no? Correcto. Muy de acuerdo. Lo que tú estás diciendo es simplemente que esta vela verde, esta semana pueda ir un poquito hacia arriba, efectivamente, que coincidiría con esto, para luego, efectivamente, arrancar otro movimiento bajista en diario, otro que ya rompa definitivamente este nivel y que se vaya hacia aquí abajo. Pero en cualquier caso, no debería perder este mínimo. Sí, no, vamos, de hecho en el diario, vamos, tanto en el SP como en el Nasdaq, en diario se ven muchas zonas de soporte, ¿no? Hasta llegar a esa zona, ¿no? Sí, claro Las que sí. zonas de soporte, esos huecos de ahí, bueno, Sí, está ¿vale? claro. Sí. Entonces, bueno, va a ser Hay zona de una... congestión, sí. Sí, bien, buen apunte. Sí, Y luego, proporcionalidad bueno, de ahora impulsos. cuando comentes ya el Russell, veremos que está un poquito distinto, ¿no? Porque el Está Russell, distinto, ¿eh? Sí, lo estuve viendo y es verdad que está un poco distinto. Vamos a ver el Nasdaq, que está para... Una cosa, Juan, Ah, antes sí, de perdón. pasar. Vuelvo Eh, atrás. Un momento, que vuelvo atrás. Ahí va. de hecho, si Ahí. haces el diario la proporcionalidad de impulsos, Sí, verás con un respecto. poco eso, que la inhalación y hasta dónde puede terminar que tienes a tu izquierda el típico gap. Este te refieres. Sí, Esta, ¿eh? es De en aquí. el, exacto, sí, pasa que en el SP es que se ve mejor que en el Vale. SPY. Vale. Mira, pero En aquí, el mira. SP es que en la zona de 3.796 a 3.820 hay un Sí, gap y por mira, aquí, este, ¿no? proporcionalidad de pulsos, exacto, eso. Sí que se ve como aún le falta recorrido por llegar. O sea, hacer esa inhalación a la media de 20 que comentáis Ahí, para esta, seguir sí. cayendo hasta esa zona. Hasta aquí como mínimo, efectivamente. Exacto. Sí. Muy de acuerdo. Sí, señor. Vamos a ver el Nasdaq, que está muy similar en este caso. Bueno, veis lo mismo, ¿no? Estamos en una etapa 1 en este marco temporal semanal. Por el tema de proporcionalidad de impulsos, fijaros dónde puede ir por objetivos. Ha arrancado hacia arriba aquí. Entonces, si hacemos y lo desplegamos, pues se iría a la zona justo de soporte, de los 270. Ese es el objetivo último. Y ahí estaríamos con una pauta de doble mínimo. Ojo que la media de 200 en este caso se pone por el medio, o sea que incluso puede pararlo antes. Ahora mismo lo mismo, exactamente igual que en Standard & Poor's. Esto, si lo vemos aislado, es continuidad bajista. Sin embargo, si esta vela roja ya está compuesta por 4 velas, en este caso 3, porque fijaros que esta es alcista real, no como esta, verde. Tiene 3 velas, bueno, pues a lo mejor le queda un poquito. Lo que pasa es que esto ya podemos considerarlo hueco novato y debería ir un poquito hacia arriba, debería rebotar un poquito hacia arriba. No sé si en toda la semana, parte de la semana, no lo sé, ¿no? No sería de extrañar que aquí hubiera o una vela pequeña verde o una topping tail.
o una topping tail que ya nos indique el camino para la semana siguiente si bajista. Así que en Nasdaq lo que veo también es intento de rebote a corto plazo, a corto plazo, que es lo que estás intentando, Manu, ese rebote, supongo. Sí, o sea, en el horario vi que ya estaba haciendo como un giro A ver, déjame ver. y ahí me incorporé a partir de 11.860. A ver, déjame ver el horario. Vale, aquí está haciendo el suelo, ¿no? Exacto. Aquí está haciendo el suelo y sí, por aquí por arriba. Sí, sí, vale. Ok, Y con claro soporte en los mínimos. sí. Si pierden los mínimos, pues fuera. Pues fuera, efectivamente. Bueno, pues esto es el Standard & Poor's y Nasdaq que comparten una visión bastante similar y hay un poco algo distinto, como decía Julio, algo distinto en el Russell, ¿no? Lo primero, fijaros, la media de 200 tiene mucho poder, y de momento ahí, caída fuerte, ahí se está parando, ¿lo veis? Ya por dos veces. Es verdad que, fijaros, cuando hay lo que llamamos la alternancia, no me gusta llamarlo semáforo, aunque antes lo llamamos semáforo porque no lo confundamos con otro concepto de semáforo, pero es la alternancia rojo, verde, rojo, cuidado, eso suele terminar en el sentido de la tendencia previa, por lo tanto suele terminar hacia abajo, pero tiene, bueno, la zona de la media de 200 de momento está actuando con mucha fuerza. En diario, fijaros cómo está en zona de soporte. Voy a eliminar todo esto que hay aquí, que hay más líneas y aquí que ocultar, suprimir. Así, mejor. Los gráficos, cuanto más limpios, mejor. Fijaros cómo ha hecho pauta de doble mínimo aquí. Ok. Y en zona, mira, en cuanto abres el gráfico se ven más cosas. En zona de soporte menor, ¿lo veis? En zona de soporte menor. Vale, también lo más normal es que aquí igual comience un pequeño rebote, tras doble mínimo, un pequeño rebote hacia la media de 200, hacia la media de 20, perdón, que sería un patrón, una vela verde esta semana a lo mejor, o topping tail, una vela 2, y luego sería la tercera si rompe hacia abajo, que también tendría un movimiento fluido, y que también es muy aprovechable también a través de CFDs principalmente. Cuidado con el apalancamiento, ¿vale? En tema de CFDs. No nos vayamos muy arriba. Y Julio, ¿cómo ves tú el Russell? Bueno, a diferencia de los otros dos índices, no ha perdido el soporte, ¿no? Ujú. Ha aguantado el soporte, ¿no? Entonces, bueno, podemos Sí. ver ahora, a ver cómo es el arranque de semana, si nos deja ahí una pauta de doble mínimo, Ujú. ¿vale? Que pudiera ser el inicio o sea, el final de esa etapa 4, Sí. ¿vale? O bueno, o si acaba perdiendo el soporte, y bueno, y tiene continuidad, ¿no? Como en los otros dos grandes índices, ¿no? Ujú. Vale, por lo tanto, resumiendo un poco los índices, en nuestra opinión, lo que nos vamos a encontrar en los próximos días, inicialmente en la semana, es un poquito de camino alcista, en forma de inhalación hacia la media de 20 o acercarse a la media de 20 para luego probablemente que haya continuidad bajista. Quería mostraros que antes de que se me olvide, hemos sacado, antes de empezar con los 1, 2, 3, 4, 5 valores americanos que tenemos, hemos sacado las fechas para los siguientes cursos, los que nos habéis ido solicitando. En concreto, a ver si lo veo por aquí. A ver. En concreto tenemos estos. 7 y 8 de octubre tenemos el avanzado, ¿vale? Online, en realidad son todos online este tramo. 7 y 8 de octubre el avanzado. 21 y 22 de octubre, curso de huecos, solo específico para hablar todas las sesiones de huecos y muchos ejemplos, mucha práctica. De distintos tipos de huecos, cómo modulamos, cómo tabulamos. Ya sabéis que nosotros tratamos de buscar conceptos objetivos, de tal manera que una vez que aprendemos el concepto, cualquier persona pues, llega a la misma conclusión. Es lo que llamamos como objetividad, ¿no? Y de esa manera tratamos los huecos también, ¿no? De hecho, tenemos una tabla y si cumple determinadas 5 cosas, pues tenemos que clasificarlo como A. Y si cumple 4, pues B. O sea, es así de claro, ¿no? Y por último, también tenemos un curso de nivel intermedio que me solicitasteis el 11 y 12 de noviembre. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ya sabéis que podéis registraros a través de las Caldas Trading Room, lascaldastr.com y ahí tenéis todos los datos. Dicho esto, nos vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado. Empezamos por Volcom. Esto lo analizamos entre todos, ¿vale? Volcom, a ver qué va saliendo. Bueno, de momento, nada más verlo en semanal, a mí me encantan estas, las que son
las que son de suelo redondeado me encantan. Y más que nada, las que tras superar línea clavicular, que puede ser esta que está aquí marcada, tiene movimiento fluido de este calibre, pues ¿qué os voy a decir? ¿Vale? El origen de todo esto, yo creo que podemos marcarlo incluso arriba, ¿eh? Así que tiene muy buen aspecto en marco temporal semanal. Buen aspecto. Habría que ver, esperar un momento, a ver si nos hace algún tipo de inhalación y de acunamiento en semanal. Fijaros que la media de 20 todavía no está demasiado vertical, pero en semanal tiene un aspecto brutal, brutal. En diario, bueno, en diario tenemos etapa 2, la media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes, pues bueno, claro, crecientes, máximos relevantes, bueno, no perfectos ni mucho menos. Y ahora, pues fijaros que incluso podría estar dando a punto de dar un patrón de compra 1, ¿no? Por retest, digamos, ¿no? Sería la superación de este nivel, la superación de los dos, bueno, en torno a 2,59, con stop en 2,40 o 2,39, un poquito debajo, y objetivos, bueno, pues ya en torno a 3, o sea que cuidado, ¿eh? Es un valor que me parece interesante, no sé quién lo ha solicitado, si es suscriptora o no, pero bueno, tiene buen aspecto. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, ese es un valor que llevamos en la lista Bla desde hace un par de Ah, semanas vale, vale, siguiendo. vale, 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 vale. Ahora entiendo, Y, vale. y bueno, sí, esperando un poco el momento oportuno, que quizás pueda ser incluso el lunes, Sí, es que puede ser el ¿vale? lunes, Porque en efectivamente. definitiva no sería más que un retest, ¿no? De ese PC1 que dio. Eso es. Dio fallo, bueno, y, puede ser Muy un buena, buen muy buena. momento. Para apuntársela, sin duda alguna. La De siguiente que nos... hecho, Ah, de sí, hecho, perdón. mira el horario. La media de Hace- 200 como la ha parado y haciendo triple mínimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, A el lunes lunes. para comprar. Ah, ajá, mira cómo la ha parado, sí, señor. Sí, señor. Y bueno, la clave está ahí. Mira, Sí, la está clave la claro, ¿no? vemos. Por Esta encima de clave. 260 puede tener Sí, buen señor. recorrido. Muy buena acción para el lunes. Sí, señor. Muy buena pinta. Venga, pues nos vamos a otra más que nos piden una clásica ya, AMD. Vale, AMD. Bueno, AMD en semanal, lo primero que me llama la atención es, bueno, la proximidad a la zona de soporte, ¿no? Una zona de soporte muy importante, porque además, bueno, importantísima. Fijaros cómo tiene 1, 2, 3, 4, incluso 5 toques y la media de 200 ahí. O sea, esto nada, vamos, vital, vital. ¿Dónde? Lo más normal es que aparezcan compradores, ¿eh? Es decir, que siga cayendo, pues seguirá cayendo, no lo sé. A 72, pero ahí van a aparecer compradores con, salvo caída de mercado generalizada y muy gorda, con casi total seguridad, ¿no? Y ojo que si al final pierde este nivel, a nosotros nos da exactamente igual. Fijaros que el movimiento fluido de 72 tiene hasta 49, o sea que en posiciones cortas, muy interesante. O sea que AMD se está poniendo fantástico yo creo, incluso para la semana, no, 2 semanas. ¿Por qué digo 2 semanas? Porque ahora pienso que como el mercado en general ya está a un 10% de la media, después de una exhalación que ha hecho un nuevo mínimo, por lo tanto lo más normal es que esto tenga cierta continuidad alcista, ¿ok? Por lo menos hasta este hueco, ¿vale? Por lo menos hasta ahí. ¿Qué pasa? Que eso si lo hace en 1, 2, no sé, 3 días, y aunque luego empieza a caer, aquí nos va a dejar en semanal, nos va a dejar o una vela verde con mecha por arriba, o una topping tail, no lo sé. Y luego, si continúa la bajista, entonces sí, ahí sí que se va a ir ya a la zona objetivo de los 71,60, a esta zona de aquí, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí es donde es el momento clave, es lo que siempre os digo, es como cuando llegas a la Neto, arriba a la montaña y estás, o casi cualquier montaña y estás justo en la cresta, ¿no? Y o te caes hacia un lado o te caes hacia el otro, pues solo tienes que esperar hacia donde se cae. En ese momento es el momento de actuar. Si es alcista, pues posiciones largas, si es bajista, posiciones cortas. Pero ese es el escenario que veo en AMD en los próximos días. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? Sí, de todas formas, Juan, yo creo que AMD quedan algunas semanas por definirse, ¿no? Porque el último impulso Ujú. alcista ha consumido casi un 80%, ¿no? Ya ha tenido De- casi 4 cierres por encima de la media de 20. Ya podríamos empezar a considerar una etapa 1, ¿no? Sí, sí, puede ser, Entonces, sí. bueno, yo creo que la Sí, clave sí. para estar es que aguante y nos deje estructura de doble mínimo ahí abajo y Eso es, eso es. Sí, que es bueno, lo más probable. Sí, viendo esta zona de soporte, wow, si perdiera eso, o que incluso incluso podemos haga un tener. checkout ahí, y sea el momento de... Es que incluso, fijaros lo que. Vamos a ponerlo en mensual, déjame ver mensual, una cosa. Estaba viendo aquí en semanal, a ver, pero igual aquí se ve un poquito mejor. No sé si queréis ver ya lo que quiero dibujar. Sí, sí.
y da pánico, así que, bueno, pánico, o no sé cómo llamarlo, y ahora está haciendo el tal. Quiero decir, con una zona clavicular tan bestia, en zona es un hombro, cabeza, hombro, un hombro, cabeza, hombro, no invertido, fijaros a dónde nos puede llevar esto, ¿eh? Es que Normalmente ya sabéis que eso se mide pues, desde la línea clavicular y desde el punto de ruptura, el objetivo, vamos a suponer que el punto de ruptura sea ahí, el objetivo nos llevaría a, pues imaginaros, a desaparecer en la acción, ¿no? Así que iría a la zona de 22, que es la donde está la media de 200, y zona de soporte, aquí, ¿vale? Esto en mensual. Por lo tanto, fijaros la importancia vital de los 70 y pico, de la zona de soporte que vemos claramente en semanal. Es absolutamente vital para este valor no perderla. En esta zona de de, aquí. de hecho, esto ya es para ti, Julio, porque yo las blas alcistas sí que las veo ya más fáciles, pero las bajistas aún me cuesta más, ¿vale? El apreciarlas. Pero si tú miras el semanal de AMD, es toda la pinta de una blast. Sí, sí, totalmente. Tiene la pinta, pero bueno, a ver, yo creo que un rebote más le queda. Al siguiente quizás ya no, pero yo creo que la media 200 va a pararlo, hará una especie ahí de checkout y quizás al siguiente ya sí, Vale. Lo que está pero claro es Bueno. eso, que no perder la media de 200. Como la pierda, para el lado Uf, corto. sí, sí, sin ningún digamos, problema. lo que sí es cierto, si ves el diario, ves la formación de un suelo redondeado ahí, de un techo redondeado con la media de 200 por encima, amplía un poco más. Mm. Voy, Poquito. espera un momentito. Ahí, vale. Ahí ¿Ves? está. La media de 200 ahí haciendo perfectamente. Ahí. Entonces, por eso te digo que yo que esperaría un toque a la media de 200 y entonces sea el momento de caerse. Es decir, lo que yo entiendo es subida, fútbol, sí. Trading ficción, ¿eh? Subida, caída, aquí nos Ahí, va a coincidir. Ahí luego nos va una a coincidir. Si subida, veis en semanal, toque a la media de 200, efectivamente, eso es. que esto va a ser esta zona. Y luego sí que es verdad que ahí debería tener otra subida. Eso es. Antes de romper definitivamente. Eso es lo que está comentando Julio y el escenario que comparto 100%. De hecho, vamos a dejarlo ahí puesto para que cuando veamos otra vez AMD, veamos y no tenéis ni puñetera idea, chavales. Ni puñetera idea. Dedicamos a otra cosa. Nos vamos a la siguiente. AX de X. Me parece que no sé. Uy, verdad que no sé qué puse aquí. AX de X. No, algo estoy haciendo. AX de X. Ahora sí. Vamos a ver esta acción que nos piden. Bueno, Sí, pues vale. esa es una que comentamos, bueno, hace 2 semanas. Sí, pues todo La tiene veíamos pintas. interesante, si en semanal la gran vela sólida esa no tenía continuidad, como realmente no ha tenido, Esta. Ajá. y que bueno, sería interesante si eliminábamos la gran vela sólida, esa roja que nos dejó el día 19 de agosto, como parece Esta de que aquí, de estaría hecho, me parece ocurriendo que va a ya ocurrir. próximamente, ¿no? De hecho, bueno, lo único que me molesta es la media de 200 ahí. Pero bueno, Sí, pero por eso yo creo que le queda unos días sí. que esté ahí, que se acaben cruzando, que dé tiempo a la media de venta a girarse alcista Ujú. y entonces rompa. Entonces sí sería interesante. Sí, tiene una botón encubierta, sugiere que va a empezar hacia arriba, va a romper esto, probablemente llegue hacia la media de 200, ahí pare y a lo mejor en la siguiente sí es la buena. Eso es lo que pienso, que puede ocurrir esta acción, ¿no? En los próximos días. A X de X, buena pinta también. A ver, Starbucks. Vamos a ver Starbucks. Pues buena pinta también, ¿eh? Buena pinta también, sí, señor. Fijaros cómo hace el suelo, cómo está ya girando, y cómo hay incluso acunamiento, ¿lo veis? Y bueno, pues tiene buen aspecto, ¿eh? Tiene buen aspecto. Y en diario, a ver, también tiene buen aspecto. Fijaros, ha roto hacia arriba y ahora está haciendo la inhalación, que, bueno, aunque se caiga a la zona de soporte menor, ¿vale? Que se vaya a la zona de 90 más o menos, sería perfecto y nos estaría dando un patrón de compra 1 interesante, recogiendo un poquito más esta distancia con la media de 20. Ya sabéis que nos gusta que sea inferior al 4%, así que si todavía consume un poco más de profundidad, pues mejor que mejor, porque luego tiene recorrido hacia, bueno, pues esta zona, ¿no? Zona de 96, acercándonos a los 100, ¿no? Quizás no llegue a los 100, pero ahí ha habido reparto de dividendos, por eso ahí, a esa zona con mínimo puede ser la siguiente zona de control. La siguiente, ojo, que luego tiene un movimiento fluido
con estos huecos haga una parada, pero tiene un movimiento fluido hacia la zona de 115. Así que, bueno, buen aspecto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, Yo le veo una pega. ¿Cuál? En el semanal para mí llegó a un objetivo esta semana Sí, justamente. Entonces lo que sí, espero es una inhalación esta semana. sí. Para entrar en el árbol se esperaría seguramente una semana más. Una semana más. Ajá. O sea, el Ya. movimiento bueno creo que sea no esta semana, sino la siguiente. Solo por eso, porque normalmente lo que he visto es que cuando se suele llegar al objetivo, se suele hacer la inhalación, de Es normal. que pero Entonces, yo creo que el objetivo ya llegó es que yo hace pienso que al objetivo llegó aquí, ahí, justamente, claro. ¿sabes? Que además, Y si lo ya ves, hizo la si lo ves inhalación en diario, correspondiente. si lo ves en diario, el día ese lo que hizo rellenó un hueco que había dejado, ¿ves? Sí. Y ya el objetivo yo creo que lo ha hecho, ¿no? Y de hecho ya lo Sí, ha yo pienso superado que esta también. semana, ¿no? Sí, yo pienso que esto ya es arranque, Manu, de siguiente Sí. movimiento. No parte de este movimiento, ¿lo veis? Porque ya tiene una consolidación, bueno, de 3 velas seguidas, de 3 semanas seguidas. Y Mm. normalmente, si es dentro de un movimiento, pues a lo mejor hay una vela roja ignorada o 2 velas rojas ignoradas, bueno, pero ya 3 es una inhalación clara. Por lo tanto, para mí esto es, y además, viendo cómo arranca, es un nuevo arranque para mi gusto, yo creo, ¿eh? Eh, y fijaros, también otro detalle, nada, que es que al ver cosas, ya sabéis que yo intento repetir mucho, ¿no? Fijaros, qué movimiento fuerte hacia arriba que detiene la media de 200, ¿lo veis? Detiene y luego ya otra vez hacia abajo. Así que, bueno, yo pienso que puede, no sé, si el mercado ahora rebota un poco, pues igual ya arranca desde aquí y no es tan interesante, ¿no? Salvo que estés dentro no es tan interesante porque estaríamos a un 5%, ya sabéis que nosotros le pedimos operar cerca de la media, no lejos de la media. Pero pienso que puede tener ya, bueno, recorrido directamente hacia arriba, hacia la zona esta zona de aquí de los 97 más o menos. A ver, me quedan dos. Empezamos por Inte, que había visto, a ver qué os parece, Inte, lo primero, fijaros, está a un 40 en semanal, a un 47% de la media de 20. Por lo tanto, tiene un recorrido de inhalación importante, que parece lo que quiere comenzar, ¿no? Viendo esta semana. Lo segundo, la clave, ¿no? 1,97 o incluso, fijaros, aquí 2,46, fijaros que esta puede tener, es un poco blast esta también, ¿no, Julio? Sí, sí, bueno, esta la hemos seguido mucho Sí, me suena a mí Inte durante el año, ¿no? sí, sí. Acostumbra a hacer movimientos bastante potentes, incluso estando en etapa 4 en semanal, como está, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, claro, viendo esta inhalación hacia aquí, bueno, pues ha arrancado con fuerza, ha llegado a la zona de resistencia, ha intentado romper, como viene desde muy lejos, no ha podido y se ha parado. Entonces ahora, bueno, lo ideal, consolidación, sería ideal, una consolidación aquí de varios días, ¿eh? Para que la media de 20, que ya se ha puesto verde, empiece a tener aspecto claramente alcista y estar atentos a si rompe esto, porque la siguiente referencia está situada, vamos a suponer que sea desde que rompe está situada a un 16%, solo esto, ¿eh? O sea que un valor que puede tener bastante interés. Del sector salud. Aquí tenemos bueno, pues una etapa, ¿qué diríamos? Una etapa, a ver, déjame ver. O sea, lo último que era es etapa 1, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Sí, etapa 1, porque no ha superado la anterior. Vale, etapa 1. Y aún tiene una caída muy fuerte, muy vertical, que lo que nos va a hacer es que este patrón de compra 1 nos va a dar fallo, fijaros del 86%, cuando hay una caída tan vertical, este patrón de compra 1 nos va a dar fallo. ¿Qué significa que va a dar fallo? Que no va a superar este nivel. Pero ojo, que no supere ese nivel no significa que no sea rentable el movimiento que pueda estar haciendo, porque fijaros, de aquí a aquí es un 35%. Si de ese 35% cogemos la mitad, aplaudimos todos, y muy contentos. Bueno, pues ahora mismo fijaros cómo está haciendo el fallo de PV1, fallo de PV1, todavía la media de 20 está bajando, lo cual, pero me da la sensación de que esto, bueno, pues va a tener un recorrido hacia la zona del hueco tranquilamente, ¿no? Y a lo mejor más arriba. ¿Cómo lo veis esta acción? Hay una pega. Es que se me ha Sí, recordado lo que hemos comentado antes de Inditex, ¿no? sí. Que en semanal ya podría ser una etapa 3. Una etapa 3. A ver, déjame un momentito. ¿Sabes? Ya ese Una último etapa impulso 3. alcista ha consumido casi un 80-90%. Ya, espera, voy a hacer el mismo ejercicio que hice en Inditex. A ver.
¿Aquí consideramos etapa 2 ya? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Ha eliminado Al superar esto, sí, sí, sí. ese de Sí, ahí. sí, esto ya es etapa 2 y ahora eliminado 100, pues tal cual. O sea, totalmente de acuerdo. Esto Es que es muy es una similar a lo etapa que hemos 3. visto de Inditex Sí, antes. sí, es una etapa 3. Sí, sí, correcto. Tienes toda la razón. En cualquier caso, para la estrategia de swing trading no modifica nada porque lo que esperamos ahora es un arranque tras esta bottom tail encubierta y esta bottom tail explícita, es que haya cierta subida, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí arriba a superar eso? No lo va a hacer por los dos conceptos ahora, no por uno. Yo solo había dicho uno. La verticalidad del movimiento no nos va a dar, no nos lo va a permitir. Y segundo, si estamos en una etapa 3, lo más normal es que este máximo relevante no sea superado. Por lo tanto, ahora por dos motivos, no por uno, sabemos que este precio no va a superar ese nivel, lo más probable. Y ahora, Mira bueno, pues ¿sí, Diego? los 21,76, míralo, para mí será ahí. Ahí, ya, Ahí. aquí dices. Sí. Sí, está arrancando ya y bueno, se va a ir a esa zona, bueno, o si no fuera esta, bueno, también la zona del 2202 o la zona de congestión, aquí. Esa sería otra zona. Mucha gente se la salta pensando ya ir directamente a esta. Y aquí hay una zona de congestión de 1, 2, 3, 4, casi 5 velas. Esa zona también sería interesante. Y vamos a saltar ahora al mundo cripto. Y empezamos por la débil, por lo menos últimamente, la débil Bitcoin. A ver, vamos a ver. Bueno, siempre quiero partir del escenario inicial. Por proporcionalidad de impulsos, esta etapa 4 debería finalizar en torno a los 12.000, ¿vale? 12.000 y algo. 12.500, una cosa así. Fijaros cómo está haciendo la consolidación. La consolidación a todo este impulso bajista la está haciendo de momento, es esto así. Esto es lo que conocemos como una consolidación bajista. ¿Ok? Y normalmente estas Ls suelen ser rotas por la parte de abajo. ¿Ok? Y en ese caso, pues tendríamos una buena oportunidad también para abrir posiciones cortas con objetivo esos 12.000. Fijaros cómo en diario, como he intentado hacer una etapa 1 y se está estropeando de una manera con un fallo de ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Juan, yo diría etapa 3 también, lo mismo A concepto. ver, aquí, ¿No? En diario. en diario, espera un momentito. Ah, porque he superado este. Vale. Claro, la gran vela Mm, sólida esa ya sería etapa 2. ¿Sí? Eliminados es- dos máximos esta. relevantes. Bueno, no, la continuación, los días Ah, siguientes. vale, vale. Esta. Etapa 2 y ahora etapa 3. Esta tengo más Ahí, dudas, la verdad. Esta tengo más dudas. Mm, Porque vamos a quitarlo así, tal y como suelo hacer para cuando hay estas dudas. Me cuesta ver que esto ya es una etapa 2, Julio, la verdad. Me cuesta un poco yo porque lo digo por la superación de los dos máximos relevantes sí, previos. sí, eso es verdad, sí, eso es verdad. Pero como este está tan lejos de la media de 20, Mm. no sé si. Este me cuesta más, así como en el otro lado, en Inditex y como en el anterior, en HCO, sí que lo veía muy claro, Hombre, tras el momento que me lo dijiste. En este me cuesta un poco más. aquí realmente el impulso bajista no ha consumido tanto como los otros, ¿no? Ujú. Sí. Sí, es verdad que aquí tampoco se ha quedado tampoco tal. Este me cuesta un poco más que los anteriores. En cualquier caso, fijaros, de la misma manera que aquí tenemos una L que tiene consolidación bajista del impulso actual, fijaros cómo está rebotando Pero muy poquito Juan, también. yo me apoyo sobre todo porque eso que te comento ¿Mm? se avala en el semanal, ¿no? Con la top Intel Ujú. encubierta que ha dejado, que sería ¿Tiene un encubierta? nuevo patrón de venta 1, ¿no? Sí. Otro patrón Entonces, de venta. bueno, Bueno. Yo pienso que esto al final tiene el mismo escenario. Fijaros, de hecho es que estamos haciendo las tres Ls, por cierto, mira, esta que ya había ocurrido, arranque bajista con consolidación bajista y que normalmente suele romper por abajo, rompe por abajo. Esa misma teoría la aplicamos al marco temporal semanal, porque ya sabéis que todos los conceptos que aprendemos son aplicables a cualquier marco temporal, en este caso lo saltamos al semanal y lo mismo, mi escenario es que vaya hacia abajo. Y volvemos otra vez aquí, en diario, en el último tramo bajista, vemos como la consolidación está siendo bastante bajista, veis, ¿no? Y lo más normal es que rompa por abajo y vaya a irse hacia la zona de los 18,55. Así que de momento, bueno, no sé, yo para ver algo, intentar algo alcista, desde luego esperaría la superación de los 20.519. Solo a partir de aquí, pues bueno, podría tener cierto recorrido alcista. Mientras eso no ocurra, la verdad que lo veo por el lado bajista. Vamos a ver el homólogo. No sé qué puse ahí. ETH. USD. Ahí estamos. A ver qué hay por aquí. Vale.
Pues bueno, a ver, envolvente bajista en semanal, ¿ok? Lo que pasa es que aquí tiene la media de 200 muy cerca, que es un poco distinto a lo que ocurre en Bitcoin. Y en diario está justo en zona de soporte, se ha parado clarísimamente en la zona de soporte, ¿no? Pero clarísimamente, desde ahí está intentando rebotar. Vamos a ver si lo consigue. Bueno, pues esta es bien fácil, ¿no? La clave está aquí. Mm. Como pierda 1406 a cierre, cuidado que esto se puede ir directamente. A ver qué hay aquí. Ah, zona de soporte menor. Porque tiene esta zona de soporte, pero bueno, es muy débil, es solo una vela, así que una mecha, así que no es muy fuerte. Así que se iría a zona de soporte menor. Pero, Que es Juan, mira, esta zona de aquí. ahí sí que se ve un poco más claro. Etapa 2, mini etapa 2 y etapa 3 ya. Sí, esta sí la compro. Esta sí que me gusta más, porque es verdad que además venimos hablando desde hace tiempo que el Ethereum está más fuerte y al eliminar ya elimina dos. Pero fíjate la diferencia entre Ethereum y Bitcoin. Fíjate dónde está este máximo y dónde está este con respecto a su media de 20. Ahora vemos el Bitcoin y vais a ver la diferencia. Aquí, ¿lo veis? Qué pedazo de distancia. Por eso no me convence del todo en este caso. En Ethereum sí. Aquí etapa 2, un comienzo de etapa 2 que ha durado nada, un caramelo a la salida del cole, nada. Etapa 3 aquí, y como pierde este nivel, etapa 4 en este marco temporal diario, que tiene toda la pinta, porque viendo la envolvente en semanal. Así que, bueno, en cualquier caso, lo que espero en cripto es movimiento lateral bajista, la verdad, es lo que me parece. Pero bueno, no lo veo del todo operable todavía hasta que no rompa esas zonas claves, esas zonas importantes como esta de los 1700, 1406 en diario. Nos vamos ya a la última sección del RST y nos vamos al mundo Julio, nos vamos al mundo Blast. ¿Qué nos traes hoy por aquí? ¿Cuántas acciones encontraste? Lo menos 30 o 40. Bueno, he intentado acortar un poquito el número de valores porque el mercado está un poquito complicado, ¿no? Hasta que no se Sí, acabe está. definiendo, ¿no? Pero bueno, aún Sí, así una sí. lista de unos 25 valores por ahí. Ajá. Y bueno, voy a comentaros algunos que me parecen más interesantes, ¿no? La primera, bueno, pues más que nada un poco por el potencial que podría tener, ¿no? Es esta Poseido Therapeutics. Venimos de una etapa 4 muy vertical. Bueno, ya parece que aquí nos deja un doble mínimo, ¿vale? Un fallo de patrón de venta 1 y un arranque con una gran vela sólida, ¿no? Ya tendríamos confirmación de lo que sería, bueno, etapa 1 y bueno, y parece que esta semana nos va a dejar aquí un mínimo relevante creciente, parece ser, y ya tendríamos la confirmación de inicio de etapa 2, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, pues en diario vemos, viene de una caída tremenda, la formación de un suelo redondeado, un primer movimiento potente, bueno, pues se frenó lo que sería la media de 200, que de momento está haciendo de tope, y bueno, y esta semana aquí sería lo que sería una etapa 4 y ya tendríamos aquí lo que sería una etapa 1, yo creo, ¿no? Con este fallo de patrón de venta 1. Y bueno, podríamos tener un arranque. Realmente será interesante por encima de la cota de los 9,86, ¿no? Será, bueno, de tiempo a la media de 20 un poco a girarse y a cortar hacia arriba la media de 200, ¿no? Y bueno, que tiene también un recorrido bastante interesante, ¿no? Eh, Esta otra muy similar, bueno, la etapa 4 en semanal, tremenda, bueno, que parece que ha finalizado aquí ya, ¿vale? Con el fallo de patrón de venta 1 y que bueno, vemos como estas mechas de aquí se está apoyando la zona de soporte menor y que bueno, podría arrancar en esta semana, ¿no? Y que tiene también un movimiento interesante, ¿no? En diario, bueno, vemos lo que es la formación del suelo redondeado, ya tendríamos, bueno, aquí una etapa 2, yo creo que no ha llegado a perder, ¿vale? Y bueno, estaría interesante por encima de la zona de los 9,60, ¿no? Con movimiento fluido, ¿vale? Que se venga a la zona de aquí, de los 11,60, estaríamos hablando de en torno a un 30%, ¿no? Y que luego se venga a esta zona de aquí, ¿no? Luego, esta también me parece interesante, un poquito más retrasada que los anteriores, pero bueno, también viene semanal de una etapa 4 y ahora estaría haciendo lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Por una bottom tail que nos ha dejado esta semana, que bueno, que nos sugiere precios más altos, ¿no? Y bueno, con un recorrido bastante interesante, ¿no? Y en diario, bueno, aquí vemos, ¿no? Como la gran vela sólida que nos dejó el viernes, bueno, a punto de eliminar la topping tail esta del miércoles, bueno, y por encima de esta zona puede tener un movimiento interesante hasta
el máximo relevante previo, estaríamos hablando en torno a un 35-40%, ¿no? Y luego, bueno, pues se venga la zona esta del hueco y más arriba, bueno, en busca de la media de 200, ¿no? ¿Vale? Y luego, por último, voy a comentar esta otra que también me parece interesante. Son muy similares todas, ¿no? La etapa 4, tremenda, aquí la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Como ya este doble mínimo nos pone fin a la etapa 4, ¿vale? Aquí tenemos el arranque de esta inhalación con una gran vela sólida, dejando un máximo relevante creciente, bueno, y ahora estaría aquí dando lo que sería el primer patrón de compra 1, ¿no? Sobre la zona de soporte menor, ¿no? Entonces, bueno, interesante también, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos igual, ¿no? Un suelo redondeado, ¿vale? Y como, bueno, llega aquí esta primera zona de resistencia, donde han dejado tres máximos relevantes, bueno, ha caído aquí, tendríamos, si lo vemos en horario, tendríamos una etapa 4, ¿no? Que finaliza con este doble mínimo, bueno, y arranca con una gran vela sólida, ¿no? A modo de patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, por encima de la zona de 4,98,5 podría tener un recorrido interesante, ¿no? Se venga primero a esta zona de aquí y luego en busca de la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, valores que tienen un potencial interesante, ¿no? Pues nada, por mi parte nada más. Digo, aparte de estos 4 o 5 que os comento, os dejo una lista bastante amplia para que la analicéis y seleccionéis los valores que os parezcan más interesantes. Y como siempre, siendo riguroso con la estrategia, ¿no? Importante en este tipo de valores que son tan volátiles. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado el resumen semanal de trading número 97. Solo desearos que tengáis una muy buena semana de trading, vosotros una muy buena tarde hoy, bueno, y resto de día que todavía queda, y que nada, que nos vemos en la siguiente. Nos vemos el miércoles en el meeting, los que podáis. Venga, cuidaros. Muy Chao, buena bien. semana. Chao. Venga, hasta luego. Chao.